Si a cualquiera de nosotros nos preguntan qué hizo Colón, seguramente diremos descubrió América en 1492. Pero no fue el primero en llegar cruzando el océano. Otros lo hicieron antes que él. Importante es que con su llegada se estableció una ruta de comunicación que vinculó a los dos continentes, Europa y América. La ubicación de España y Portugal en la península ibérica, de cara al océano Atlántico y cercana a las costas de África, permitió el desarrollo de una cultura marinera. Los conocimientos y la experiencia que adquirieron a través del tiempo los llevarían a producir las transformaciones necesarias para navegar en alta mar. Pero hubo una causa muy importante que impulsó las exploraciones. Ahora veamos este mapa. El Imperio Turco había bloqueado el mar Mediterráneo y los europeos tuvieron que buscar nuevas rutas marítimas. Veámoslo en estos mapas. Constantinopla funcionaba como un puente entre las rutas terrestres que unían para el comercio a Europa con Asia. Además, su puerto era paso obligado en las rutas marítimas entre el Mar Negro y el Mediterráneo. Pero a mediados del siglo XV, en 1453, el Imperio Turco, de religión islámica, enemigo de los reinos cristianos, se apoderó de Constantinopla y bloqueó las rutas comerciales entre Oriente y Occidente. ¿Qué hicieron entonces los comerciantes y navegantes europeos? Ellos tenían cada vez mayor necesidad de mercancías porque el comercio estaba en continuo crecimiento. Entonces, si no podían transitar por Constantinopla, tenían que buscar nuevos caminos. Y esto los impulsó a explorar nuevas rutas que los llevaran hacia Oriente. La navegación era principalmente costera, de cabotaje, es decir, de puerto a puerto, para intercambiar mercancías. Las embarcaciones eran muy pesadas, movidas por remos. Estaban hechas para un mar interior, cerrado, con pocas corrientes. En invierno no podían utilizarse porque el peligro de naufragar era muy grande. Y si pensamos en el comercio, nadie quería arriesgarse a que las mercancías terminaran en el fondo del mar. Pero la navegación iba a evolucionar. Españoles y portugueses iban a cambiar la historia de la navegación europea y también la historia del mundo. A comienzos del siglo XV, la mayoría de los instrumentos utilizados por los marinos europeos eran los necesarios para la navegación de cabotaje: la brújula magnética, el reloj de arena y la plomada. Pero con el correr del siglo se introdujeron el cuadrante para la medición de la altitud y el astrolabio para calcular la latitud observando la altura del Sol o las estrellas. Estos instrumentos hicieron mucho más fácil dibujar con precisión los llamados portulanos. Eran los diarios de viaje donde los navegantes anotaban los rumbos y las distancias entre los puertos. Luego añadieron otros datos como la latitud, la inclinación magnética, aspectos meteorológicos, oceanográficos o hidrográficos que permitieron una mayor precisión en los viajes. Constantinopla, puente comercial entre Europa y Asia. 1453. El Imperio Turco bloquea las rutas comerciales. Exploración de nuevas rutas hacia Oriente. Reyes de Portugal y España financian expediciones. Otros obstáculos estaban en las mismas naves, que eran muy lentas y además tenían muy poca capacidad. Todavía en la mitad del siglo XV, el ciclo completo de la operación comercial de un mercader veneciano, por ejemplo, duraba 2 años. En ese periodo, el objetivo principal en la navegación era disminuir los riesgos. Los pueblos nórdicos, entre ellos los vikingos, fueron muy creativos en esto: la carabela. Las carabelas eran de estructura sólida y centro de gravedad bajo. Eran naves pequeñas, resistentes, rápidas y podían transportar hasta 25 hombres. Con estas naves Colón llegó a América, pero serán naos los barcos que hicieron la gran mayoría de los viajes oceánicos que definieron las nuevas rutas del universo. Como la nao Victoria, que dio la primera vuelta al mundo, comandada por Magallanes y Sebastián Elcano. En principio las naves que ya vimos, carabela y nao, hicieron largos viajes y tuvieron que enfrentar terribles tormentas. Pero cuando se desarrolló el comercio de ultramar, las pequeñas carabelas fueron reemplazadas por los galeones, que tenían mayor capacidad de transporte, y también apareció el galeón de guerra, preparado para defenderse del ataque de los piratas y los corsarios. Entonces, repasando, los avances en la construcción de naves, sumado al perfeccionamiento de la brújula, el astrolabio y las cartas de navegación, llevaron a los europeos al inesperado descubrimiento de un mundo nuevo para ellos: América.